Muchas gracias, Oscar. Reitero nuevamente la bienvenida y les agradezco tanto a los estudiantes de taller 2A de cuarto año de trabajo social, quienes nos acompañan hoy día y con quien en el fondo se ha ido organizando esta actividad. También a los invitados y a invitadas externas, por ahí veo algunos estudiantes de quinto año, veo a Romina Araya por ahí, que estuvimos trabajando juntos el año pasado. Y nada, pues les damos la cordial bienvenida a este conversatorio que hemos titulado con una pregunta bien interesante a nuestro juicio, ¿está en crisis la intervención del trabajo social? Y esa pregunta la queremos ir respondiendo paulatinamente, progresivamente, escuchando otras voces, porque también nosotros consideramos que es importante que en el proceso formativo de nuestros estudiantes también tengan la chance de conversar con otros compañeros, con otras compañeras, con profesionales que están hoy día en primera línea trabajando en este Chile en pandemia, en crisis social. Entonces, en ese sentido, como equipo docente y como el equipo del Taller 2 del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, estamos muy contentos de poder realizar esta iniciativa que tendremos que evaluar en su momento y proyectar. Específicamente lo que nos convoca hoy día es una ansia de diálogo, de reflexión en torno a esta pregunta que yo les acabo de señalar, y para eso vamos a tener a dos colegas, a dos trabajadoras sociales, que yo las voy a presentar en términos muy generales. Ellas, cuando hagan su ponencia, van a poder profundizar quiénes son, qué hacen, y todos esos asuntos, pero me interesa que ustedes más o menos tengan una referencia de con quién vamos a conversar hoy día. Nos va a acompañar Patricia García Saavedra, trabajadora social de la Universidad Arcis, y actualmente se desempeña como dupla psicosocial del Liceo Cervantes Básica de la Comuna de Santiago. Ahí nos va a contar un poquito más al respecto. Y ella es una de nuestras invitadas, y nuestra segunda invitada, que se está conectando, la estamos esperando, ahí Sonia dijo en el chat, que es Marcela Sepúlveda Zamora, también trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la UTEM, y ella actualmente trabaja en atención primaria en el Hospital de Curacaví. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy día vamos a poder tener un espacio de intercambio con dos colegas, dos trabajadoras sociales, que una está en educación básica, pública, y una colega que está en salud, en un hospital en atención primaria. Entonces, nosotros creemos que ahí hay una riqueza que nos puede aportar a la docencia, a la investigación, a la formación como estudiante, a una serie de otros elementos que esperamos poder poner en diálogo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Oscar ya dio algunos elementos, pero tanto Patricia como Marcela van a tener entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición, y después de las dos exposiciones va a haber una ronda abierta de preguntas, comentarios, intercambios, y que más o menos vamos a estar trabajando hasta las 11:30, que es el compromiso que tenemos con todas las partes que están acá. Así que, sin más preámbulo, y agradeciendo nos pueda acompañar, quiero dejar para que haga la primera ponencia a Patricia García. Tienes que activar tu micrófono, Patricia. Tienes que activar tu micrófono en el costado izquierdo de la pantalla. ¿Ahí? Ahí ¿Me sí. escuchan? Ya, súper. Gracias. Es que es primera vez que uso Zoom. Yo trabajo con Meet, por eso no estoy muy familiarizada. Bueno, primero que todo, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, sin novedades de COVID. Decirles que estoy muy agradecida por la invitación. Tengo algunos vínculos con la Universidad Alberto Hurtado. Finalicé el año pasado, no, miento, este año, enero, ya, el año pasado. En enero finalicé mi proceso de magíster, y realicé el magíster interdisciplinario en intervención social, una gran experiencia. Como decía Francisco, mi nombre es Patricia García, yo estudié en la Universidad Arcis, Trabajo Social, también hice el diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile,
y de género también en la misma universidad. Actualmente soy dupla psicosocial en una escuela de la Municipalidad de Santiago, sostenedor del alcalde Felipe Alessandri. Yo me desempeño ahí como dupla psicosocial, trabajo junto con una compañera psicóloga. Llegué el año pasado a la escuela, cumplí ahora en contexto de pandemia 1 año ya trabajando en ese lugar. Es la escuela más grande de educación básica que tiene Santiago. Nosotros trabajamos con 1.600 estudiantes, tenemos 19 nacionalidades en la escuela, gran porcentaje de población migrante. Es una escuela con un alto índice de vulnerabilidad, con comunidades empobrecidas. Estoy bajo la ley CEP, ese es como el marco regulatorio que a mí me permitió, digamos, que nos permitió como disciplina, como trabajo social, incorporarnos al campo de la educación desde el trabajo social. Y la ley CEP viene siendo más o menos como la chance que entrega, digamos, la normativa para las escuelas, ver de qué forma incorporan ellos en sus espacios educativos profesionales, ya sea de las ciencias sociales u otros, para mejorar o aportar al bienestar, digamos, de los procesos de aprendizaje de los estudiantes que allí asisten. Son como básicamente mi presentación. No sé si continúo o esperamos a la otra compañera. No, continúa con tu presentación. Tienes entre 15 y 20 más o menos, y desarrolla como tus ideas centrales y después Marcela va a continuar. Perfecto. Continúo entonces, en relación a las preguntas que nos llama este conversatorio, yo estuve reflexionando, primero que todo agradezco las preguntas, creo que son preguntas que nos llevan a reflexionar y hacer análisis en relación a nuestras prácticas, a nuestro quehacer, qué es lo que está haciendo trabajo social hoy en contexto de pandemia y lo que hemos estado haciendo, porque nosotros venimos también de la crisis social, del estallido social, entonces creo que se juntaron como estas dos crisis y es lo que tenemos ahora, es como un fenómeno bien particular. Frente a eso, yo creo que la intervención social está como un poco llamada a nutrirse de las crisis. Considero que lo que nosotros realizamos, las crisis siempre han estado presentes, digamos, como en la historización de nuestra disciplina. Y nosotros hemos tenido como un rol fundamental en ver de qué forma estas crisis, nos hacemos cargo de las crisis, somos parte de las crisis, qué extraímos de las crisis en relación, por ejemplo, a las metodologías que nosotros utilizamos de intervención. Creo que la crisis es un compañero o compañera fiel que ha estado presente siempre en nuestra disciplina. Y particularmente considero que en la sociedad que vivimos siempre hemos estado en crisis. El capitalismo vive en una crisis permanente y la diferencia es que ahora la crisis de la pandemia tiene un carácter mundial. Es una crisis que está aconteciendo al mismo tiempo en diferentes espacios, en diferentes territorios. Pero si nosotros remiramos, por ejemplo, nuestro continente, siempre estamos viviendo crisis sociales, crisis económicas. Acá mismo en nuestro país, para mí sería difícil instalarme, no sé, en el Wallmapu e ir a decirle a las poblaciones, a los pueblos originarios, a los pueblos ancestrales que ellos no están en crisis, porque constantemente, digamos, ellos tienen ahí una crisis donde el Estado constantemente está, digamos, ahí violentándolo. Claro que esta crisis tiene un matiz diferente porque arroja también el factor de la salud, que es algo que también nos abrió como un poco, no sé si nos abrió el ojo a nosotros, porque es algo que yo considero, el trabajo social en educación, yo considero que en este momento también estamos en primera línea. Nosotros lo que estamos desarrollando hoy en la escuela es algo que siempre hemos venido escuchando. La crisis de la educación pública viene, digamos, de hace rato también, con la privatización de la educación pública y la neoliberalización, digamos, de la educación.
destruyó todo lo público. No sé si ustedes sabían que las escuelas públicas en Chile están en torno al 30%, más de eso no hay. Y lo público en este país es sinónimo de exclusión, de marginación. Entonces el desarrollo que nosotros como el trabajo social en educación siempre está, digamos, vinculado a algún tipo de crisis. Nadie quiere estar en la educación pública, nadie quiere matricular a sus hijos en la educación pública, salvo, digamos, en algunos liceos que tiene Santiago, que son llamados emblemáticos, pero son casos, digamos, específicos. Contextualizando, bueno, yo les hablé un poco de lo que yo hago en la escuela. En este momento yo me encuentro realizando lo que más bien como se vincula a la metodología de casos. Yo la crisis la he incorporado en mi quehacer, la he relacionado con lo que se hacía anteriormente, viendo como un proceso de historización, lo que se hizo en la Vicaría de la Solidaridad, cuando tuvimos esta crisis, cuando estábamos en dictadura, y los trabajadores y trabajadoras sociales tuvieron que ver de qué forma, digamos, como repensaban el quehacer en este contexto, y se armó en conjunto con la iglesia esto de la Vicaría de la Solidaridad, donde atendían a las familias que llegaban, digamos, que no tenían apoyo en ninguna parte. Yo lo asemejo mucho a lo que estoy haciendo ahora en la escuela. Estoy como que siento que he vuelto a los orígenes del trabajo social, a este origen del trabajo social que muchas veces está bien como estigmatizado, que muchas veces es como, se denomina como apolítico, considerando que realizar un informe social o una visita domiciliaria o cualquier otro tipo de informes no contiene un saber o un conocimiento o una producción de conocimiento. Actualmente en la escuela yo estoy con teletrabajo, estamos con turnos éticos, yo voy una vez a la semana a la escuela, pero me encuentro toda la semana atendiendo casos sociales, entre comillas, a las familias. Como les dije anteriormente, son 1.600 estudiantes, la mayoría con una población migrante bien potente, y desconocen las redes, desconocen el funcionamiento del Estado. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, en familias venezolanas, cuando yo les explico cómo funciona más o menos medida el Estado y que, por ejemplo, nuestras políticas públicas no son universales, causan en ellos una gran sorpresa, porque ellos venían de un tipo de Estado donde, digamos, los beneficios o los subsidios sociales eran más bien universales. Me considero estar en la primera línea porque las habilidades que yo estoy, digamos, llevando a cabo desde el campo profesional de la intervención social tienen que ver con la entrevista en profundidad, tienen que ver con la escucha activa. Las personas en su mayoría, y ahí lo vinculo con el tema de salud mental, no tiene el espacio ni la instancia para conversar o para hablar qué es lo que le está pasando con todo esto. Y por último también lo que tiene que ver, que está relacionado con la contención. Hay un quehacer muy, digamos, fuerte con el tema de la contención emocional. Ahí mi dupla, digamos, nosotros nos vamos trabajando interdisciplinariamente y también con los profesores. Ha sido como todo un desafío trabajar lo interdisciplinario con los profesores. Hay algunos profesionales del gremio que es como bien difícil tratar como de instalar esta idea o instalar la reflexión de que nosotros desde el trabajo social, desde lo que estamos haciendo de la escuela, necesitamos, por ejemplo, la información que ellos nos puedan proporcionar de la familia. Ellos más que ningún otro profesional de la escuela conocen a la familia y a los niños. Entonces ha sido todo un trabajo también interdisciplinario, trabajar con los profesores, trabajar con el equipo de gestión de la escuela, instalar también el tema de que, y es algo que también ahí hay un factor como intergeneracional, a diferencia de la crisis del estallido social.
Lo que nos pasa ahora es que es una crisis de necesidad básica, es una crisis de hambre lo que nosotros estamos viendo en la escuela, es una crisis de cesantía. Las familias en este momento no tienen para sostener sus necesidades de manutención, y a diferencia del estallido social, particularmente donde yo trabajo, hubo un tema intergeneracional, porque la crisis del estallido social afectó mucho más a los docentes que en sí a las familias. Tuvimos que trabajar temas socioemocionales con los docentes, muchos temas de memoria, porque fue un impacto bien fuerte en los docentes, por ejemplo, ver a los militares en la calle, ver lo que significaba que los jóvenes salieran a protestar y llegaran a sus casas heridos, mutilados, siendo víctimas de abuso sexual, y eso fue un impacto en los docentes súper grande. Ahora el foco está más instalado en las familias. Nosotros actualmente con mi dupla también estamos haciendo, vamos a empezar a hacer ahora con esta modalidad de Zoom, también espacios para que los profesores tengan algún tipo de autocuidado, y con ese autocuidado también tratar de transmitirle herramientas en torno a entrevistas, en torno a escucha activa, para que también podamos como ir reforzando y complementando el trabajo que hacemos. Sí, sí, no sé si Te ¿5 quedan 5 minutos? minutos, te quedan 5 minutos. Ya, como les iba diciendo, yo la reflexión que hago es que nosotros estamos volviendo como a nuestros orígenes de la disciplina, a esta como quizás mal llamada feminización, es como el estereotipo que hay en relación al trabajo social, que es como este estereotipo del trabajo social que tienen que ejercer la mujer, este trabajo social como más emocional, este trabajo social que no da cuenta, por ejemplo, a que solo se tiene que vincular al caso y que después del caso se cierra la intervención y no habría, digamos, como un segundo plano quizás de organización de esa misma familia. Y ahí yo les sugiero, porque ha sido como mi pequeño autocuidado en este contexto, les sugiero, como, ya que estoy terminando, como releer que es parte de la historia de nosotros. Yo he encontrado muchas similitudes en el trabajo que estoy haciendo ahora con el trabajo que hicieron las compañeras y los compañeros en contexto de dictadura, cuando tenían que, digamos, enfrentarse a los procesos de intervención de esa época. Es increíble cómo la historia es cíclica, y han habido como muchas semejanzas en relación a lo que yo he visto, escuchado en este momento donde yo me estoy desarrollando laboralmente, con lo que nos dice este libro de María Soledad del Villar Tagle, Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad. También es como quizás una chance de que nosotros también, quizás luego, posterior a esta crisis, a esta pandemia, podamos quizás sistematizar nuestras propias experiencias y, ¿por qué no?, quizás instalarlos a reescribir, y también quizás hacer una investigación y poner también en un texto lo que estamos ahora como disciplina realizando. Eso, gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu interesante y provocadora reflexión sobre el elemento central que nos convoca en este conversatorio. Y ahora nos gustaría escuchar, y le quiero preguntar a mis colegas, a Óscar, a Sonia, si estará por ahí Marcela. ¿Habrá llegado Marcela? Sí, la veo acá, Marcela Sepúlveda, muy bien. Entonces, recuerden, como ustedes saben, Marcela es trabajadora social de la Universidad Técnica Metropolitana. Ella se va a presentar y ahora ella va a tener 20 minutos para hacer su ponencia, y después vamos a ver qué nos gatillan a ambas reflexiones. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Ahí sí. Ya, buenos días, disculpen el atraso. Vivo en el campo, así que la conectividad es, nosotros damos prueba de todo lo que no funciona, aquí está en el campo.
¿ya? Bueno, yo soy asistente social, yo me nombro asistente social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, hace 25 años y 20 en salud pública, ¿ya? Bueno, resumiendo rápidamente para que yo pensaba, frente a las preguntas que ustedes nos enviaron, de verdad, yo, antes de eso yo me situaría desde donde tú haces el análisis, ¿ya? Y metodológicamente siempre desde una postura ideológica, obviamente, entendiendo que todo lo que ha pasado desde el estallido, lo vamos a mencionar también, y ahora con esta pandemia, da muestra de que hay un sistema que colapsa, ¿ya? Y de verdad, desde ese punto de vista, sí es necesario decir que obviamente es un cuestionamiento al modelo también en el que estamos. O sea, tenemos que repensarlo así. No solamente es tener, digamos, más ventiladores, es por qué no teníamos más ventiladores. ¿Ya? Hay más atrás incluso, ¿ya? Ahora todos corremos por que nos donen ventiladores, pero hay que cuestionarse por qué. ¿Por qué no tenemos ambulancias para trasladar a los pacientes? Por tanto, por ahí es como donde uno se sitúa y cómo hemos intentado en alguna medida algunos trabajadores sociales, asistentes sociales, cuestionarlo. De verdad, como nos hemos enfrentado en el contexto, ha sido dramático, ya no ha sido sencillo, trabajo en salud y de verdad, si bien yo no pertenezco a la primerísima línea, como nosotros la llamamos, porque no estoy en el servicio de urgencia, sí nos toca, digamos, todo lo que es el trabajo en atención primaria, ¿ya? Y atención primaria, obviamente, nosotros como asistentes sociales hemos dejado la atención de casos porque ya no estamos atendiendo en general, sí estamos haciendo otras funciones, ¿ya? Que nosotros mismos nos reconvertimos y ha sido una experiencia bastante exitosa que de ahí se las puedo mencionar. Creo yo que ha sido exitoso para nosotros, estamos en el campo, en Curacaví, con todas las características de la ruralidad, si bien hay mucho sector urbano, empobrecido sí tenemos las características del campo, ya no hay nada que decir al respecto. Sonia, que nosotras fuimos compañeras en la universidad, lo conoce en sus tiempos porque hicimos algunos trabajos acá al inicio, cuando partimos, así que de esos tiempos, hace muchos años. Y de verdad, luego del impacto inicial que significó esta pandemia, que hay que decirlo, porque todavía nos pasa que con muchos profesionales nos salen de este impacto que significó el miedo que te trae saber que te tienes que enfrentar a este virus, que si bien sabemos también que no es de una alta letalidad, sí es para las personas que se agravan, que es del 5 al 10%, es letal. Y para ese 5 o 10% no tenemos atención en la actualidad. No hay. El sistema está colapsado. Por lo tanto, eso es una carga que nosotros como trabajadores tenemos y ha sido muy difícil que muchos salgan, digamos, de ese susto y demos un paso hacia adelante y empecemos a actuar y a proponer. Ya, quiero manifestarlo así. Si te fijas que incluso en los atisbos de las asociaciones gremiales también no ha sido muy permanente la crítica que se hace a la falta de recursos en los medios, ¿ya? No solamente porque haya, digamos, un cerco en los medios, sino que además no ha existido mucha presencia, ¿ya? Y eso pasa también al interior de los establecimientos en condiciones que los trabajadores de la salud siempre hemos sido muy propositivos en este aspecto. O sea, a nadie le cabe duda de que históricamente hemos sido los que más hemos convocado. Por lo tanto, ha sido muy difícil que desde nuestra condición humana salgamos de eso y nos pongamos, digamos, a proponer y a reflexionar que aquí efectivamente estamos en un problema, ¿ya? Y que es un problema estructural. Que si bien vamos a pasar tal vez septiembre, que nos fijamos como fecha probable, terminando campaña de invierno, que ahí bajemos efectivamente la cantidad de contagios, después de esa fecha, la idea sería que estuviéramos en otra primera línea cuestionando este sistema, ¿ya? Que es tremendamente injusto e indigno. O sea, si usted es FONASA, pertenece al 85% de los que están beneficiarios del sistema, téngalo por seguro que tal vez aquí hay mucha gente joven, van a ser candidato a un ventilador, pero si tiene más de 70, 65 y con una patología, no va a ser candidato a un ventilador.
no va a ser nomás candidatos. Eso es lo que nos han dicho nuestros pacientes cuando lo hemos derivado al Félix Bulnes, que es nuestra red. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú puedes explicarte que simple esta cosa es al ojo, así como cuando uno veía las películas? Tú eres elegido, tú no. Y así nomás, po, y te devuelven. Eso es lo que está pasando ahora. Por lo tanto, esa carga emocional nos hace estar un poco pasmado algunos, más que otros, y no actuando, que yo creo que es y reflexionando, que es lo más grave, ya que es algo que es una característica nuestra por historia. El trabajador social siempre dentro de los equipos, especialmente de salud, porque recuerden que acá en atención primaria se trabaja en forma interdisciplinaria, estamos todos los profesionales aportando horizontalmente en la medida que se pueda, porque entendemos que los clínicos no les gusta mucho esto, porque además no está en su pregrado. Entonces, por tanto, nosotros estamos generalmente siendo como un eje ahí catalizador del cuestionamiento de lo que está pasando, en todo orden de cosas, siempre. Ahora sí se ha podido hacer en alguna medida, nos ha costado 2 meses, casi 3, llegar a ese nuevo cuestionamiento, al menos nosotros internos. Yo creo que por lo que he podido conversar con otras colegas que trabajan en salud, es algo que también está pasando, ¿ya? Y bueno, y frente a eso, significó en algún momento que tuvimos que también redireccionar nuestro trabajo. Obviamente ya no íbamos a tener atención de público, y vamos a tener que estar trabajando, esta la abuelita. Estamos trabajando en forma remota con nuestros pacientes en los distintos programas, y nosotros creamos localmente, acá somos puras trabajadoras sociales, nosotros creamos una idea colectiva, y que al final ha salido muy buena, creo yo, es algo, como una relación local de lo que el Salud Responde. Nosotros lo conformamos como el Curacaví Responde, y de verdad ha sido una plataforma que ha permitido el contacto con la gente en forma permanente, pero ya no lo teníamos. Y esa plataforma ya la vamos a patentar, incluso la hemos pensado, porque de verdad ha permitido hacer el timing con la gente desde el día 1, ¿ya? Desde lo primero que plantean el día 1 a lo que están planteando hoy día, el día 3, o sea, el mes 3, es distinto. Y sabes tú que ha sido fantástico, y en eso no hemos fijado turnos. Nosotros estamos trabajando por turno, 2 semanas en presencial y 2 semanas en teletrabajo. Yo ahora estoy en teletrabajo, y ha significado, digamos, un contacto con la gente y saber qué es lo que está pasando. Y la preocupación, por ejemplo, de lo que aparece acá en este momento, es que la gente se va a morir en su casa porque no quiere salir a atenderse. Y es lo que está pasando ahora. Gravemente piden atención, no quieren ir, adultos mayores que se han fracturado, están en sus casas, se han caído en la tina. Mira, puede ser muy doméstico, pero a lo que ha llegado, y esto tú lo multiplicas por todas las personas, tal vez en todas las comunas, no quieren salir a atenderse porque tienen miedo a contagiarse, pero están con una fractura, ¿ya? Y eso ha significado colapsar nuestro sistema, porque además, aparte de lo que significa, por ejemplo, el virus en sí, que obviamente está todo focalizado ahí, tenemos otras patologías y otras morbilidades que se están atendiendo. Y no se quieren atender y quieren que vamos al domicilio, cuando nuestro sistema en este momento está colapsado. O sea, no tenemos ambulancia, además que siempre hemos atendido precariamente. O sea, las ambulancias siempre han estado al 3 y al 4, se cae una, nosotros son muchos kilómetros, a Santiago 40 kilómetros, por lo tanto es muy fácil que mecánicamente no funcione, por lo tanto localmente tampoco vamos a poder dar abasto. Y esto es una realidad que está exigiendo al máximo los equipos, porque no tenemos soluciones inmediatas. Y en esto es fundamental, y este es el punto donde nosotros también como trabajadores sociales estamos generando otra propuesta que la estamos levantando en la dirección, es efectivamente trabajar con una mesa social y coordinada con las distintas instituciones vivas, tanto privadas como públicas en este momento, porque si no tenemos ambulancia vamos a tener que recurrir a bomberos, por ejemplo. Pero eso se tiene que protocolizar. Bomberos no llega como un paciente y me lo trae al hospital. Entonces requiere un trabajo. Y ese trabajo yo estimo que debiera ser obviamente desde nuestra disciplina, es por las competencias y históricamente lo que hemos hecho en salud, del trabajo con organizaciones sociales, y estamos trabajando en eso. Yo espero que nos acepten. El cuestionamiento nuestro es cómo coordinar efectivamente esta mesa en donde estén los dirigentes vecinales, que hemos hecho un trabajo también de reactivar. Si no pueden hacerlo formal por el tema de, digamos, que lo de la ley de organizaciones sociales está detenido,
es que haya una informalidad de representación en la Junta de Vecinos, algo que se abandonó también durante muchos años, ¿ya? Efectivamente, las juntas de vecinos ya no están funcionando, muchas, y otras muy precariamente. Y lo que hemos conseguido es como en cada sector donde había junta de vecinos que se levanten algunos dirigentes informales y que sean nuestro contacto con la gente, porque efectivamente el usuario frecuente, tanto municipal como de salud, es el mismo, ¿ya? Relativamente el mismo. Son las personas que nunca han ido a estas instituciones, son las que nos están preocupando. Por lo tanto, es esa acción, digamos, en donde tenemos que actuar. Lamentablemente con las líneas, y yo tengo que hacer el reclamo principal o la crítica, el ministerio, no, voy a intentar no emitir algún juicio frente al ministerio ya de salud, pero nosotros dependemos del ministerio además, está trabajando sobre los síntomas, ¿ya? Y no se trabaja cómo prevenir ciertas situaciones, y ese era un trabajo que debimos haber hecho siempre como atención primaria. Y es lo que ahora recién, después de 3 meses, con bombo y platillo, lo plantean como la tremenda estrategia, cuando nosotros los equipos de atención primaria precariamente lo estábamos haciendo sin recursos, pero lo estábamos haciendo. Ahora se supone que va a haber una mayor inyección o se está focalizando desde una mirada distinta. Pero de verdad tenemos grandes preocupaciones, estamos bombardeados por muchos lados con esto, no solamente es el coronavirus, sino que además tenemos las morbilidades, las otras morbilidades y los programas que funcionaban en atención primaria, que es que, por ejemplo, toda la población bajo control de crónico, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, no se han atendido, ya solamente sus medicamentos se han entregado, y esa es una población que se nos va a descompensar, ¿ya? Y por ende es más factible que se pueda contagiar. Y ese es uno de los grandes temores también, pero de verdad los equipos no estamos dando abasto, porque muchas de las actividades y estrategias que se generaban históricamente en atención primaria, hemos priorizado algunas y las estamos realizando en domicilio, que es muy difícil, ¿ya? Muy difícil porque los rendimientos son distintos en domicilio, por lo tanto, una actividad que yo en box la puedo hacer en 40 minutos, en domicilio por lo menos es 1 hora, ¿ya? Es el rendimiento que se te asigna en salud, ¿ya? Por lo tanto, y está todo muy protocolizado. Entonces, algo que yo podía hacer a tres pacientes en el box, en estos momentos hago 1 en el domicilio, por tanto, no me va a dar, bajo ningún caso, mirándolo así rápidamente, no me va a dar el tiempo para poder atender a toda esa población. No ha sido sencillo y de verdad, así como para pensar así a futuro, cómo uno lo visualiza, obviamente dentro de los equipos, al menos en el área en que estoy yo, que es salud, que son equipos, creo yo que la salud familiar ha venido a favorecer en la mirada biopsicosocial, en donde nosotros quedamos muy bien integrados desde hace unos 8 o 10 años, algo que no ocurría antes. Hay muy pocos trabajadores en salud, ya trabajadores sociales en salud, y antes era terrible. Yo alcancé a estar con el modelo antiguo biomédico y ahora cómo se trabaja en salud familiar y tú no existías. Ya, o sea, tú anda a decirle a un médico que estáis pensando de un paciente, porque existen determinantes sociales. Ese es el cuestionamiento del modelo también, con la inserción de los determinantes sociales. O sea, tú le vas a decir al médico que hospitaliza a un paciente porque efectivamente hay determinantes sociales que están condicionando su morbilidad. O sea, eso es un médico, ni siquiera los más jóvenes, cuesta mucho, ha costado mucho, pero no está integrado en el pregrado. Pero a otros sí, y otros tal vez porque uno ya es vieja, ¿cachai? ¿No? Ya es vieja y al menos ya uno por ese lado logra instalar un discurso porque es lo que uno siempre ha planteado y ha estado toda la vida en eso. Eso es lo que favorece y hay un respeto también digamos, la trayectoria frente al conocimiento que tú estás planteando como asistente social. O sea, claramente dentro del trabajo social, ahí tiene que ver con mucho ñeque, cómo tú te vas abriendo paso también en las distintas miradas, porque todos, un matrón, un médico, todos van a tener una mirada distinta frente al mismo paciente. Y en eso yo creo que todavía mirando hacia el futuro nos cuesta y estamos tratando de salir de este primer impacto que lo grafica muy bien con el choque que habla la Naomi Klein. Efectivamente es eso, yo creo, nos pasa al menos en salud, ya es
estamos saliendo de eso, como que significa, oye, hagamos cosas. Yo te digo, por un trabajo social que yo realizo aquí en la comuna, aparte de mi pega de hospital, ha costado movilizar a la gente. Oye, aquí hay un problema, hagámoslo, pero han sido pocos, ¿ya? Porque está el miedo primero al resguardo personal, a la familia, porque también nos vamos a enfermar, tal vez a mí me va a dar suave, pero voy a traer el virus a mi mamá, entonces todos también están como en la misma, ¿ya? Pero hay algunos que estamos levantando la cabeza para poder hacer cosas, levantando ollas comunes también en lo comunitario y apoyando, ¿ya? Apoyando a esas ollas principalmente. Y si estamos en crisis, toda la vida hemos estado en crisis, pues. ¿Sí? ¿Sí, Francisco? Me quedan 5 minutos. Bueno, y si estamos en crisis o no, tratando de seguir la pauta, toda la vida hemos estado en crisis por trabajo social, pues. Desde que yo lo que leo ha sido así. Y ahora yo creo que estamos dentro de una crisis que es gigante, que es sistémica y que yo espero que logremos ver la luz al final de este camino, que no se ve muy sencillo, la verdad, que si yo pudiera decir cuál es la solución, no sé, la verdad, estamos muy todavía dentro de esto. Pero requiere abrirse estos espacios de reflexión en donde cada uno vaya aportando y es la única forma, hay que conversarlo, porque estas salidas, digamos, de Zoom y esta videoconferencia es algo que se hace muy poco también. No es algo que se esté ejercitando como una estrategia desde el día uno, ¿ya? Por lo tanto, esta forma de juntarnos es algo que en los distintos espacios hay que multiplicarlo, ¿ya? Tenemos que conversar, tenemos que sacar digamos, estos miedos, desanudar y reconstruirnos, resignificarnos frente a todo, cómo va a ser de aquí para adelante también, porque obviamente va a haber un cambio, esto no es casual, o sea, es cierto, nos estamos enfermando, pero no es casual que lleguemos a esto, algo pasó, ya con todas las tecnologías que tenemos, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay que abrir estos espacios, los académicos sobre todo, si históricamente los espacios académicos han sido los que nos han dado las luces para seguir adelante, pues, ¿ya? Porque muchos estamos en el día a día, en lo operativo, ya en la trinchera, como se puede decir. Por lo tanto, alguien nos tiene que sacar de eso y que nos permita empezar a dialogar y a ver qué es lo que está pasando, ¿cachai? Y yo creo que eso es fundamental. Así que eso es lo que les podría decir y no sé, ¿cuál es la otra metodología que tienen para ustedes? Eso. Ahí están mirando las preguntas. Sí, Claudia, para todos. Marcela, consulta, no me quedó claro, ¿finalizaste tu presentación? ¿Perdón? ¿Finalizaste tu presentación? Sí, dale nomás. Ah, sí. Ya, perfecto. Entonces quiero agradecer tu intervención, al igual que Patricia, muy interesante, nos aportaste muchos otros elementos que de alguna otra forma enriquecen nuestra formación, ya, independiente del lugar que ocupemos en torno al trabajo social. Entonces, abrimos la ronda de comentarios, preguntas, observaciones, alcances. Ya han ido apareciendo, en el chat ya han ido apareciendo Sí. algunas dudas, algunas reflexiones, y lo que sugiero en términos metodológicos es que veamos si aparecen veamos cuántas preguntas, en el fondo, veamos qué es lo que ha generado estas dos presentaciones de Patricia y de Marcela. Vamos viendo, si alguien quiere prender su micrófono, su cámara y nos quiere contar algo, o de frentón, si las preguntas aparecen en el chat. ¿Ya? Así que dejo micrófono y chat abierto. En el chat nos aparece una reflexión de Claudia que dice: creo que hay desafíos relevantes de mirar. Uno es el que tiene que ver con la atención durante la pandemia y un segundo desafío se vincula con la pospandemia. Graves afectaciones de la salud mental, enfermedades no cubiertas, pero en especial nivel de pobreza enormes y sin políticas públicas robustas que se hagan cargo de esta situación de forma integral. En este contexto, como la intervención social modifica su actuar hacia esa realidad, que además en realidad es conocida por el trabajo social, la intervención social tal vez no está en crisis, tal vez es el método en el que se desarrolla. Trabajo social es una disciplina situada y por tanto el acercamiento interventivo proviene desde ahí. Y después Cintia Machuca
plantea, Cintia Machuca le pide a Patricia que después cuando intervenga nuevamente, que envíe el nombre del libro que mencionó en su presentación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, Claudia nos planteó una reflexión que después le vamos a pedir a Marcela y a Patricia que la comenten. Entonces, micrófono abierto. La Pati, que hablaba del libro, que están preguntando sobre el libro. Yo también quiero anotarlo. O que lo escriba ahí en el chat. Sí, Mira, yo te puedo... Dale, perdón. Dale, no, es que he hablado recién, hablé mucho. No quería. Mira, el libro se llama Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad. Ah, sí. Es de María Soledad del Villar Tagle. Es una investigación, sí. Yeah. Y en relación a lo que planteaba Claudia, sí, yo veo similitudes, coincido en que... horrible. Considero... Pasó algo por ahí, no sé. Patricia, tu micrófono está apagado. Ahí sí, ya, ahí sí, ya, se apagó, no sé, solo. Lo que estaba diciendo es que yo considero que la intervención social en sí no está en crisis, sino que nosotros a lo largo de nuestra historia nos hemos nutrido de las crisis sociales en general. Las crisis sociales nos han servido para también remirar lo que es la disciplina, y también para ver de qué forma nosotros seguimos como instalando metodología. O sea, bien lo planteaba Marcela, en la experiencia que ella tiene en salud, con estas prácticas que está llevando a cabo según lo que ella van viendo con los profesionales en el territorio. Por ejemplo, esta experiencia que señalabas como de Curacaví Responde. Lo que yo creo es que lo que está en crisis es el Estado, y con el estallido social nosotros nos dimos cuenta que efectivamente estamos en crisis hace rato, pero la crisis estaba como tapadita y no se veía, pero nosotros en trabajo social, en nuestras prácticas, estamos constantemente viendo crisis en diferentes ámbitos. Creo que a nivel mundial sí estamos frente a una crisis del capitalismo. Lo que esta pandemia nos ha dejado es que tenemos que buscar otras formas de relacionarnos y de ver de qué forma nos vamos constituyendo como sujetos dentro de esta sociedad. Pero coincido en que la intervención social en sí no está en crisis, sino que las crisis a nosotros siempre nos han nutrido y nos han llamado como a fortalecernos o más bien a constituirnos de qué forma nosotros estamos pensando la transformación social y de qué forma estamos viendo las metodologías que nosotros utilizamos en el quehacer. Coincido también con lo que dice Claudia, nos espera, y ya yo lo estoy viendo, y me pasaba que en la exposición de Marcela, cuando ella hablaba, son cosas que también a mí me están repercutiendo en la intervención que yo hago en la escuela. O sea, el tema de la salud mental está presente ahora. Debido a la pandemia, las atenciones que habían, lo que había de salud mental en el sistema público ahora no se está llevando a cabo, porque todo está se están atendiendo frente a las situaciones de la pandemia. Nosotros no tenemos chance, por ejemplo, de derivar ahora a las familias para que a lo mejor los atienda un psicólogo o algún especialista, con todo lo que eso conllevaba, de que la familia tiene que esperar la hora y tiene que esperar al especialista, pero ahora ni siquiera contamos con eso. Las redes que nosotros, por ejemplo, en la escuela estamos utilizando tienen que ver con redes más bien del ámbito privado, particular, con organizaciones comunitarias, con organizaciones, por ejemplo, de las mismas personas que viven en el territorio, las ollas comunes, por ejemplo, que mencionaba Marcela. Yo antes de la pandemia, mis redes tenían que ver más bien desde el ámbito formal, institucional. Yo derivaba a CEFAM, a diferentes ofertas del ámbito público, pero ahora esas redes a nosotros ya, diciéndolo de una forma bien coloquial, se nos hacen chicas.
yo ya no puedo seguir solamente derivando a una familia con un informe social al departamento social porque la familia me está exigiendo a mí comida ahora. Entonces nosotros también hemos tenido que acudir a organizaciones sociales, a juntas de vecinos, por ejemplo, para yo derivar familias a ollas comunes, derivar familias que le presten apoyo en salud mental con red de psicólogos, diferentes instancias que están haciendo, por ejemplo, atención de videollamada, telefónica. Entonces también yo creo que ese es un llamado al trabajo social, a que también remiremos las experiencias de los movimientos sociales. Los movimientos sociales la mayoría de las veces aparecen antes que llegue el Estado a los territorios y presentan muchas veces antes estrategias de resistencia antes que llegue la política pública a los territorios. Y eso también es lo que yo he estado viendo, digamos, desde el estallido social hasta la crisis ahora más sanitaria. Gracias, Patricia. Marcela, por favor, su contrapunto. Y después vamos a ir leyendo algunos comentarios que salieron en el chat. Marcela, por favor, te escuchamos. Marcela, disculpa, tienes el micrófono apagado. Marcela. Sí, de verdad que, bueno, viendo la pregunta, el comentario que hace Claudia, yo lo dividiría en dos áreas. Es la primera, lo que habla, digamos, de lo que es post-pandemia. No tengo ninguna fe en las políticas públicas que se puedan generar a partir de esto en este gobierno. Ninguna fe, ¿ya? Creo que han sido anacrónicas, con falta, digamos, de conocimiento científico para la toma de decisiones, tardías muchas veces y poco transparentes, ¿ya? Por lo tanto, de verdad es súper desesperanzador lo que estoy diciendo, porque no creo que se puedan generar políticas profundas en donde efectivamente se puedan hacer las inversiones necesarias para que, por ejemplo, post pandemia tengamos equipos mucho más robustos en atención primaria, que podamos ir en rescate de todas esas familias que no pudimos atender, a todos esos niños que no pudimos atender derivados por el extrasistema, o los que atendimos precariamente, porque hay casos que son extremos, que a partir, por ejemplo, de los programas PRM, que de todas formas nos están llegando derivaciones de tribunales, estamos haciendo atenciones telefónicas, entonces, y no podemos hacer más, que terrible, encuentro yo, en casos que son muy extremos. Por lo tanto, yo tengo una mirada tremendamente desesperanzada. O sea, yo no sé si no hemos podido enfrentar esta pandemia, que ojo, que llegó para nosotros en marzo, pero esto se sabía de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, se tenía conocimiento que esto venía y pudimos haber estado mejor preparados. Y para eso se necesitaban políticas que fueran tremendamente eficientes, robustas y con un impacto profundo. Y drásticas, ¿ya? No así como estas cuarentenas dinámicas que de la calle del norte, de allá de la población, tengo en cuarentena, y de la calle que divide para acá no estoy en cuarentena. Eso no existe, en salud no existe. Es imposible que tú puedas controlar un contagio de esa forma. Entonces yo te digo, yo llevo algunos años, algo conozco, pero hay gente experta. El comité de expertos ha dado miradas tremendamente digamos, asertiva respecto a cómo se tiene que intervenir y no se ha tomado en cuenta. Por lo tanto, te juro que frente a eso, solamente la reflexión colectiva nos puede llevar a cómo podemos intervenir en forma más eficaz, digamos, aportando digamos, a estas políticas, ¿ya? Los barrios, nosotros los barrios nos estamos juntando, conversamos, hacemos estos Zoom todavía muy precarios porque no todo el mundo tiene esta posibilidad de conversar a través, digamos, de internet, pero algo se está haciendo. Pero te digo sinceramente, a nivel ya mucho más, no sé, de verdad, por dónde hacerlo, ¿ya? No sé. Pero sí, por ejemplo, respecto al tema de la intervención que nos dice Claudia, yo efectivamente, yo ahí matizo respecto a lo que plantea. Yo creo que efectivamente si nosotros como trabajadores sociales tuviéramos una voz, incluso colectiva a través del gremio,
cosa que si ni siquiera hemos podido agruparnos en un número significativo como gremio, porque hay un colegio, pero sabemos que es minúsculo, no hemos tenido voz como trabajadores sociales frente a los problemas que se han generado, ni como pandemia en su momento, ni como modelo de desarrollo que tenemos en la actualidad, porque el que nosotros tengamos problemas en estos momentos con nuestra población y que no podamos atenderlo, no es que tuvimos muchas atenciones. Tenemos un sistema precarizado de salud que fue jibarizado en forma permanente desde el año 81 a través de las distintas modificaciones que se hicieron a la ley en dictadura. ¿Ya? La salud pública ha sido jibarizada, yo creo que de la forma más voraz posible, no hay inversión. El ingreso, digamos, que se entrega, digamos, para que se pueda hacer intervención en salud pública es precarísimo, no alcanza. El per cápita que se entrega a la salud municipal es escasísimo, no alcanza para todas las prestaciones que se realizan. Entonces, después que nos digan, ¿y esa crisis no la vimos, compañeros y compañeras que estamos aquí en el chat? Si nosotros, que somos los que estamos en terreno permanentemente y no lo vimos, es que tenemos un problema. Y es porque nos han enseñado, y aquí las universidades tienen un rol importante, en forma permanente, entregar la ayuda asistencial. Estamos en los establecimientos y en las instituciones con un rol poco crítico, ¿ya? Solamente entregando beneficios, muchas veces el cheque o el pizarreño o la caja de mercadería, pero eso no es un trabajo, si eso lo puede hacer cualquiera, no necesitamos tener 5 años para hacer eso, 5 años de universidad. Por lo tanto, también, si es que eso siempre existió, si es que ahora nos estamos dando cuenta en forma dramática, de la forma más dramática posible, ¿ya? Por lo tanto, el que hacia salud no se haya invertido, no fue casual, ¿ya? No fue casual que no se haya entregado inversión para que tuviéramos una salud pública digna para las personas. Eso obedece a un modelo económico y es una crisis, ya que nosotros tenemos que develar y que ojalá tuviéramos esa posición robusta, que dijéramos todos como colectivo, miren, nosotros como trabajadores sociales nos hemos dado cuenta de esto durante años y tenemos una voz, pero tampoco ha sido así, porque somos los que estamos en terreno, somos los que estamos en la primera línea históricamente en la pobreza. ¿Ya? Entonces, por eso te digo yo, esto es algo que siempre ha existido, nos damos cuenta de la forma más dramática y que requeriría, incluso yo muchas veces con los cabros, con los estudiantes, son nuestra luz, ¿cachai?, que nos alumbra en esto, ¿ya? Porque muchos estamos todavía en el hacer, lamentablemente, y nos cuesta el reflexionar, y están ustedes en un espacio que es privilegiado. Ustedes ahí, los docentes, los estudiantes, un espacio que es privilegiado porque ustedes solamente pueden cuestionar lo que está pasando. Y de aquí a los profesionales del futuro que salgan después, digamos, a intervenir, obviamente tienen que ser otra historia. O sea, de estas generaciones, ustedes tienen aquí, pero la oportunidad para que efectivamente nuestros próximos trabajadores sociales se dediquen también a reflexionar y a cuestionar lo que está pasando. Si tú tienes que cuestionar que este modelo no es casual, que nosotros nos inviertan y que incluso antes de que estuviéramos en pandemia, no vamos a decir que éramos felices en salud o en educación, pues. La dupla salud-educación es una dupla histórica, no vamos a decir que teníamos todos los recursos, pues, Pati. Estábamos trabajando súper bien, éramos felices. Jamás fue así, pues, ¿entendés, no? Era todo tremendamente difícil, igual, pues yo permanentemente trabajamos con la gente de educación acá en Curacaví, y tú sabes que no están los recursos, y para nuestros chicos, ¿cuántos chicos de estos que nosotros no podemos tratar, ¿cachai?, en atención secundaria, que requieren una atención especializada? No solamente el Aradix, que se llama este medicamento, que es para que los chiquillos estén ahí tranquilitos, no solamente pasa por eso, la intervención, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que en la medida que veamos si estamos o no en crisis, ya, evaluémoslo, veamos antecedentes, porque nosotros estamos situados, pero yo actualmente como estoy situada, o como están todas mis colegas, que muchas, yo lamentablemente, no solamente acá, en otros lados, que van a entregar en la caja de mercadería, pues son felices, pues. Yo también soy feliz el día sábado y domingo entregándolo porque yo sé que alguien lo necesita, pero nuestro trabajo es profesional, y esa es la diferencia. Exactamente. Esa es la diferencia.
No, ahora todos porque entregan una caja de mercadería, ojo con eso, todos porque entregan una caja de mercadería, todos son asistentes sociales ahora, po. No, si usted tiene más vocación que los asistentes sociales, lo han escuchado por ello, ¿no? Chuta, yo digo de repente, no lo comento porque no, para no conflictar el tema, pero chuta, estudié 5 años. Y por Sí, algo estudié para hacer la intervención con competencia. exactamente. Bueno, y a ¿Cachai? ¿No? propósito, Entonces eso, yo, Marcela, disculpa, te interrumpí, disculpa, disculpa. sí, dale nomás, no, sí. Sí, es que me parece interesante como el diálogo que se ha ido armando a propósito de los comentarios que han ido saliendo en el chat. Ahí los puedes mirar a propósito de las críticas al carácter de que si estamos o no en crisis, el tema de la incidencia. Pero quiero poner en discusión, no solo con Marcela y con Patricia, evidentemente son nuestras invitadas, las queremos escuchar, pero también estoy pensando en mis colegas, en la de los chiquillos que están en el taller, que están en trabajo social, y con nuestros invitados, una pregunta que me parece bien interesante, que la plantea Javier Villanea, que es un estudiante de 5º año de trabajo social, que Sí, dice, es una pregunta que le hace a las ponentes, pero que yo también invito a que podamos también ahí hacer construir nuestras propias reflexiones, que dice, ¿cuál podría ser el aporte? ¿Cuál podría ser el aporte desde la academia a este replanteamiento, reconfiguración de la intervención social? Y ahí Javier complementa su pregunta con una reflexión. Dice, considero que uno de los riesgos es seguir reproduciendo el sistema. Entonces ahí me gustaría preguntarle a Patricia, sí. a Marcela y a quien quiera también complementar, por favor, precisamente, porque yo creo que es importante también no caer en un fatalismo que nos pueda que nos pueda desmovilizar. Yo creo que si ocupáramos la metáfora de un partido de fútbol, claro, vamos perdiendo por goleada, pero ahí estamos rearmándonos, reagrupándonos, y ahí habrán diferentes consideraciones, pero me parece fundamental, y me gusta esta pregunta de eh, cuáles serían los aportes que podríamos hacer en un espacio como este, en un espacio que también tenemos nuestras propias tensiones, que también estamos, eso es para otro conversatorio, pero yo diría que las universidades también están en crisis. Entonces me gustaría preguntarle, partir con Sí, Patricia, y después con Marcela, y con quien quiera, por favor, complementar por el chat o por el audio. eh, ¿Qué podría aportar la academia a este replanteamiento? La pregunta de Javier Villanes. Ya, yo creo que también en primer como lugar, también como tener como cuidado o precaución como de no caer en esto del fatalismo. Yo trabajo en una escuela pública, en una institución que a mi parecer tendría que ser bien cuestionada y analizada, eh, donde en la escuela siempre suceden, o sea, no siempre, pero la mayoría de las veces se establecen relaciones sociales asimétricas. Lo que pasa, digamos, en el sistema, en la sociedad, se reproduce en la escuela. Hay mucha violencia al interior de la escuela, relaciones de adultocentrismo, digamos, de una magnitud grande. eh, pero eso, digamos, ¿a qué voy? A que si caemos en el fatalismo, entonces como decir, mejor nos vamos para la casa porque ya desde el trabajo social no podemos hacer nada, o sea, no hay nada que hacer, ya las cosas están dadas como están, y nos vamos y le damos la caja de mercadería a la familia y nos vamos. A mí me ha pasado en la escuela que se espera de mí, como en mi rol de trabajo social, que yo, claro, entregue las canastas de alimentos. Eh, y ha sido mi lucha constante, digamos, como en diferentes espacios laborales, demostrar que sí, yo puedo entregar la caja de alimentos, pero no solamente también puedo hacer eso, o puedo entregar la caja de alimentos y de forma complementaria también realizar otras acciones. Ahí yo, como desde el llamado a la academia, lo que yo plantearía es como quizás tratar como de reflexionar y analizar en un concepto que utiliza mucho la colega Yanina Muñoz, que tiene que ver con la discrecionalidad profesional,
que es que a nosotros la mayoría de las veces nos pasan, digamos, como armado el modelo de intervención. Nosotros muchas veces no tenemos incidencia, por ejemplo, veía por ahí en las políticas públicas. Si vemos, por ejemplo, el Ministerio del Desarrollo Social, no es un trabajador social el ministro de Desarrollo Social. Los trabajadores sociales en el Estado de Chile ocupamos muy pocos cargos, digamos, como de representación donde podamos incidir en las políticas públicas. Pero lo que voy es que este concepto de discrecionalidad profesional nos invita y nos lleva a ver que en estos modelos, que en este modelo que ejercemos como intervención social, ya sea en la escuela, en salud, en diferentes ámbitos, siempre existe como un espacio o una instancia donde yo como profesional, como todo lo que soy, mi trayectoria familiar, personal, a lo mejor mi trayectoria militante, siempre existe como un espacio o una instancia donde yo puedo de alguna forma torcerle la mano o torcer o buscar alguna instancia donde puedo decirle al sistema o donde puedo plantear, digamos, que no es solo entregarle, en este caso, la canasta de alimentos, sino que también yo hago el informe social, yo planteo las carencias o la problemática que tiene la familia, pero por ejemplo en el informe social que yo hago al municipio, yo planteo el lenguaje inclusivo, yo transmito el enfoque de derecho que tiene que ir en ese informe frente, no sé, a una situación de niñez que esté pasando algún estudiante de la escuela. A eso me refiero con la discrecionalidad profesional, que quizás a lo mejor no están llamadas como, no son acciones que a lo mejor vayan a fijar un rumbo, a esperar como la transformación social y que sea como algo, digamos, de forma rápida y uno vea como un cambio al instante, pero que sí, por ejemplo, yo considero que yo como trabajo en una escuela, son sí pequeños hechos de resistencia, digamos, que plantean formas de remirar a la familia, de remirar que no solo es la entrega de la canasta, sino que también yo en ese ejercicio, en esa acción, en el informe social y cuando me comunico con la familia y cuando me comunico con la colega del municipio, estoy tratando de instalar herramientas en la familia o en la colega de intervención social como habilidades profesionales para que no solo sea visualizada esta familia como un sujeto carente que necesita de una canasta y la necesita porque está pasando hambre al fin y al cabo, sino que también tiene que existir un plano en que luego de que satisfagamos esta necesidad, ¿qué va a pasar después? O sea, la gente va a seguir sin trabajo, la gente va a seguir pasando hambre. ¿Qué hacemos con eso? Empezamos a organizar a la gente, le decimos, no, mire, diríjase a lo mejor a la junta de vecinos. Ahí, a eso voy con la discrecionalidad profesional, porque si estamos pensando solo como en la política pública, creo yo, nos quedamos como solo en lo macro. No estoy diciendo que también sea un espacio, sino que también pensar en que cuando hacemos intervención social también estamos haciendo resistencia en diferentes microespacios y esos microespacios también cuentan. Muchas gracias, Patricia, y muy interesante, porque de hecho una de las cosas, uno de los elementos que nosotros trabajamos en el ciclo de taller, en la puesta, en el diseño de formación del Alberto Hurtado en Trabajo Social, tiene que ver precisamente con la apuesta transformadora de la intervención social. Y esa apuesta transformadora tiene matices en cómo se va materializando. Y claro, yo escuchando los elementos que tú nos compartes, más lo que Marcela plantea, lo que algunas colegas han ido también planteando en el chat, es que precisamente es que este ejercicio de transformación requiere, como tú bien señalas en la cita que haces de Janina Muñoz, de las instancias donde yo puedo hacer los aportes a la humanización de las relaciones sociales. Y ahí me gustaría también escuchar la reflexión de Marcela a propósito de los elementos que han ido apareciendo. Marcela, por favor. Sí, lo que dice Javier me parece muy en la línea tal vez de lo que estaba planteando. Yo creo que la academia tiene un rol fundamental históricamente en todas las disciplinas, no solamente con nosotros, o nosotras, perdón, nosotros y nosotras. Pero obviamente hay que salir de este impacto primero. ¿Ya? Yo creo que estamos en el shock todavía.
Y hay que ver cómo luego de que nos vamos reconstituyendo, como organizaciones, como pares, como iguales, vamos buscando, yo creo que de ahí empezamos de nuevo estas conversaciones, ¿cachai? Que es súper nutritivo. Por ejemplo, para una profesional como yo, que estoy 25 años en salud pública, 20 años en salud pública y 25 trabajando, yo estoy muy inmersa en la pega, ¿cachai? ¿No? Me cuesta, en algunos momentos, en la UTEM también nos han convocado a conversar, previo a la pandemia, y así uno va saliendo. Ahora que Sonia nos invita, uno va levantando la cabeza poco a poco, porque de verdad es súper difícil estar haciendo ambas cosas, a menos que alguien te diga, oye, de veras, podría ser, ya, hagámoslo, que tenemos unos tiempos, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Y alguien tiene que tener esa voluntad, y la academia es donde se genera el pensamiento, por la historia, en todo el mundo, siempre. Por lo tanto, hay que generar más reflexión. Claro, o sea, lo que dice la Pati es cierto, si todas estamos, hacemos de todo, pues si yo busco los pañales también, pues si me piden los pañales, y a un abuelo que está viviendo solo y no tiene pañales, está postrado, claro que vamos a conseguir los pañales, pues, y voy a ser feliz haciéndolo, pero no es lo único, ¿ya? Y eso tenemos que entender, y a muchos de nuestros colegas pasa que se quedan solamente en un área muy individual. Ahora, desde la formación que al menos nosotros tuvimos, los años que estuvimos en la universidad, intentamos siempre ser reflexivos. No nos hemos cerrado a que solamente es una forma la intervención. Por cierto, no es así. Esto es dinámico, y de verdad yo creo que podemos hacer varias cosas a la vez, ambas, caminar y comer chicle, especialmente nosotros, ¿cierto? Así que yo creo que es posible 100%. Así que yo creo que hay que admirar ambas. Ahora sí, yo creo, porque yo amo mi profesión, y creo que todo lo que yo soy ahora es gracias a mi relación con la gente, y cómo me he nutrido en estas relaciones horizontales, por ejemplo, con dirigentes sociales, que realmente me saco el sombrero con ellos, con estudiantes, con los cabros jóvenes. Tengo un hijo que tiene 22 años, por lo tanto me hace relacionarme mucho con sus pares, hay buena sintonía ahí. Entonces el estallido social también significó poder acercarnos bastante a esta juventud y a todas las críticas que tienen contra nosotros, pues sí, es súper válido, por lo tanto uno tiene que estar abierto. Y yo creo que es posible generar ahí la conversación y el escucharnos como habla Maturana. En este tema hay que escucharnos. Pero yo, como amo mi profesión y decía, creo que nosotros podemos dar aún más, los trabajadores sociales, de lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿ya? Hoy día y hace 2 años y hace 3, siempre. Ya no quiero a mis colegas entregando pañales, ya los quiero discutiendo, cuestionarse hasta la instrucción de una jefatura que uno puede decir que no es correspondiente, ¿cachai? ¿No? Hasta eso, pero muchos estamos muy en esta máquina así como muy calladitos y no digamos nada. De verdad yo creo que nosotros tenemos un rol que tiene que ser catalizador, y dentro de los equipos de trabajo se puede dar, ¿ya? Y yo creo que eso sí es una habilidad que se aprende con los años, pero más aún si desde la academia tú la puedes generar. ¿Ya? No saquen, por ejemplo, trabajadores sociales con molde y que vayan a un sistema, a una máquina. Gente que cuestione, que permita avanzar. Yo creo que si yo genero, por ejemplo, esta conversación con mis dirigentes diaria, con mi gente, con la gente de base, en los barrios, generas conciencia. ¿Ya? Y en la medida que genera esa discusión, tienes la posibilidad de que eso se vaya conversando y podamos generar en algún momento un cambio que sea desde abajo. Pues, o sea, no solamente vienen desde arriba los cambios. Y eso también es lo que tenemos que entender. O sea, cuando nosotros hacemos trabajo social, por ejemplo, con organizaciones sociales, no solamente es para agruparlo y que logremos la personalidad, que es el producto que nos piden. Yo quiero discusión y reflexión con las organizaciones sociales. Y esa es la intervención que siempre he realizado. Y aquí me hago una pregunta, que siempre la pregunto cuando hemos tenido estudiantes. De los estudiantes que están acá, ¿cuántos pertenecen a una organización social?
Porque yo no puedo ir a decirle a toda la gente, oye, organícense, si esta es la forma de solucionar la vida, distinto de 1 a 5, a 10, ¿cierto? Cuando vamos a donde el alcalde a pedir algo. Y si nosotros no estamos organizados, ¿pertenecemos a alguna organización social? ¿Desde ya? ¿A qué organización social pertenecemos? Entonces yo no puedo ir a dar un discurso si en la práctica yo no lo estoy vivenciando. Y eso también pasa mucho. ¿Pertenecen al sindicato de su lugar laboral? Porque muchos no quieren pertenecer porque, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Yo fui presidenta de un sindicato en algún momento acá en el hospital. Entonces, lo primero es, compañero, usted entra en una organización, se afilia a un sindicato como trabajador social. Es la primera tarea que deberán tener, pertenecer a una organización social. ¿A su junta de vecinos? ¿Pertenecen? Entonces, ¿yo cómo voy a saber qué es, o cómo es el timing de lo que la gente está diciendo si yo no pertenezco a una organización social? Fundamental. Y lo otro, lo que dice Cintia, me parece súper importante, porque al menos en salud nos pasa aquí también, que es muy fácil que, por ejemplo, en el trabajo comunitario, las enfermeras pueden hacer una pega muy parecida a la nuestra. Y hace uno o 2 años atrás, que tal vez Sonia me pueda ahí corroborar, estamos con un conflicto con el Colegio de Psicólogos respecto a una modificación en la ley que se generó a las prácticas que nosotros podíamos tener en la intervención. Entonces, ojo con eso, o sea, no es menor, o sea, tenemos que tener gente que esté viendo cuáles son nuestras áreas y proteger también nuestros espacios de trabajo, porque podría venir el colegio psicólogo ahora a decir que ellos van a hacer el trabajo comunitario, porque ellos también tienen psicología comunitaria. Y ojo que en la intervención misma no difieren mucho de lo que nosotros hacemos. Sí. Entonces, ¿quiénes nos está diciendo ahí, nos alumbra que esto está pasando? Si no hay alguien que lo esté viendo. Ahí. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la parte final de este conversatorio, donde hemos podido dialogar con Marcela, con Patricia. Nos quedan ahí 14 minutitos disponibles. Entonces, invito a mis colegas, a los estudiantes, a nuestros invitados, invitadas externos, a que puedan hacer quizás algún otro comentario o alguna reflexión, o de frentón ya le pedimos a Patricia y a Marcela que vayan haciendo síntesis, que vayan cerrando, que nos vayan, quizás que nos puedan hacer alguna pregunta que nos llevemos para nuestros distintos espacios, porque piensen que de alguna u otra forma, si miramos lo que en esta hora y 15 minutos hemos venido reflexionando en torno a la pregunta, ¿está en crisis la intervención del trabajo social? Al menos desde el posicionamiento que como equipo docente hemos venido construyendo, es que más que una respuesta dicotómica de que sí o no, lo que nos interesaba en el fondo es este tipo de discusiones, para que podamos observar, ya sea como docente, como estudiante, como profesional, como investigador, como investigadora, como interventor e interventora, podamos observar precisamente y nos podamos hacer preguntas sobre qué aspectos tengo que revisar, actualizar, modificar, porque me gustó lo que dijo Patricia, que eso también es una invitación a modificar nuestras relaciones sociales. Eso también tiene que ver con eso. Así que micrófono abierto o chat abierto para las últimas puntualizaciones que podamos ir haciendo. Por acá, ¿se puede, Pancho? Sí, por supuesto. Magdalena. Gracias. Magdalena Troncoso soy yo, profesora de la escuela. A la Pati nos conocimos en el magíster. Qué rico verte. Y quizá como un comentario también, agradezco mucho las reflexiones de las dos. Y empatizo profundamente con ambas, y con esto de que, claro, cuando uno está en la intervención directa, a propósito también de las propias experiencias antes de entrar a trabajar más tiempo en la academia, cuesta levantar la cabeza para la reflexión, y desde ahí quizá incentivando esta pregunta que vendrá más al final de cierre para nuestras invitadas, que se agradece mucho su presencia y feedback. También pasa, y ahí hablo yo como docente, también nos pasa en la academia que de repente es tanta la reflexión que se nos pierde el cable a tierra.
hay mucho que ha aparecido probablemente desde la vivencia, desde la coloquialidad, desde, por ejemplo, que se menciona que quien entrega la caja de asistente social o trabajador social, sea o no sea, comentarios cotidianos que ustedes tienen en la piel y que nosotros no tenemos, porque estamos en otro contexto cotidiano, ¿no? Entonces también desde ahí, como me surge y me moviliza mucho la posibilidad de pensar cómo levantamos conjuntamente más espacios de diálogo entre trabajadores y trabajadoras sociales que estamos en la academia y que estamos en la intervención, que tenemos patitas quizá mezcladas. Yo también trabajo en un proyecto por mi parte, ¿no? No es un espacio laboral, pero estoy ahí y aporto como trabajadora social. Sin embargo, no tengo lo que yo más extraño es la visita al terreno, el estar ahí metida en el barrio. Y lo que más extraño, digamos, porque creo que es lo que más me inspira profesionalmente, no solamente en la reflexión, sino que también es lo que yo llevo a clase cuando trabajo con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? En el fondo, es esa experiencia de intervención la que nos permite reflexionar, y a la vez comprendo perfectamente que cuando uno está ahí todo el tiempo en la intervención cuesta levantar la cabeza. Por tanto, además de agradecerle a las dos y agradecerle profundamente al equipo Taller 2, que yo creo que nos ayuda en esto, cómo ayudarnos a pensar más allá de hoy día espacios colaborativos en que podamos ir nutriéndonos juntas y juntos, y efectivamente armar colectivo. Acá hay colectivo, está el talante político, el trabajo social en esta conversación, está la dimensión de lo contextual, de lo teórico. Acá está como, se me paran los pelos. Pero en el fondo Sí. la invitación a pensar juntos, porque reconozco que yo tampoco tengo la respuesta, no tengo una respuesta yo sola, y creo que la respuesta necesitamos armarla en colectivo, no solamente los profes y los trabajadores que están interviniendo, sino también quizá o sea, yo creo que seguro con nuestras y nuestros estudiantes de pregrado, de magíster, de diplomado. Sí. Sin embargo, quizá aquí podemos sacar algunas líneas que nos ayuden a ir armando el tejido de este hilo, ¿no? Eso. Exactamente. Muchas gracias, Magdalena, y lo quiero complementar, de ahí le doy la chance a Patricia y a Marcela que puedan cerrar con un comentario que Connie hizo en el chat, que me parece muy en línea con lo que Magdalena acaba de plantear y con toda la conversación que hemos venido haciendo. Cito a Connie, dice: quizás esa histórica dicotomía que se ha instaurado sobre teoría y práctica ha provocado que los espacios de intervención muchas veces se simplifique a un quehacer. Asimismo, hay que considerar que los espacios laborales de los trabajadores sociales muchas veces están precarizados, donde lo importante es el cumplimiento de metas y se desecha la oportunidad de análisis y reflexión. Cierro comillas y agradezco esta reflexión que Connie nos plantea, y es el mejor pase-gol para Patricia y Marcela. Les pido ahí sus intervenciones. Sonia, y las intervenciones de cierre. No, yo quiero decir que, bueno, junto con agradecer a Patricia y a Marcela, algunas reflexiones que tienen que ver con cuestiones antiguas que quedaron pendientes. Por ejemplo, la reconceptualización, que de hecho parte de las universidades quedó trunca por lo que ya sabemos, ¿no? Los 73 en adelante. Pero por otro lado, yo miro con preocupación de pronto un trabajo social muy fragmentado, con instituciones muy fragmentadas, que cada quien quiere dar un sello, como si no estuvieran trabajando con los mismos sujetos y sujetas de una sociedad compleja. Y por tanto, esa es una preocupación. Y la otra preocupación que tengo es que en el transcurso de los años, yo también tengo varios años de trabajo profesional, lo que me enorgullece, y también de trabajo académico, y nunca he dejado tampoco el trabajo profesional, ya sea como voluntariado también o participación en algunas organizaciones. Y me doy cuenta que de pronto en la academia pierden de vista la realidad y pierden de vista a las y los profesionales como si fueran, comillas de nuevo, profesionales como de segunda categoría, que son los que entregan la canasta, en fin. Y la otra preocupación que tengo es cómo se ha ido sociologizando la profesión. O sea, hoy día pensamos como sociólogo y socióloga, perdemos de vista la intervención social. Yo creo también que uno no puede ser un trabajador, una trabajadora social ingenua.
o sea, que solamente administre una política pública, sino que más bien se cuestione la política pública, porque sabemos que estas políticas públicas focalizadas lo que hacen efectivamente es incluir, por, qué sé yo, por cortes de puntajes u otros, que no logra relevar los objetivos de la situación que viven sectores de nuestra población. Y como dice muy bien Marcela y dice Patricia, hoy día ha quedado descarnadamente en evidencia esas inequidades de las que nosotras y nosotros hablamos en el aula. Entonces, creo que este tipo de acciones, de ir convocando a aquellas personas académicos que tienen la experiencia en el terreno, efectivamente genera esta mirada más amplia respecto de ir visibilizando el trabajo social. Yo comparto con Marcela en que hay un colegio, un gremio que podría potenciarse y que hace muchas cosas el gremio. De hecho, conforma este equipo de salud y han levantado, qué sé yo, algún trabajo muy interesante. Sin embargo, tal vez lo que está fallando son los canales de comunicación para que puedan informar o estar más a menudo, ¿cierto?, los medios de comunicación planteando lo que somos y cuál es nuestro alcance, ¿no? Marcela dice también que desde el 80 en adelante nuestra profesión cambió irremediablemente, ¿cierto? Y yo creo que hay cuestiones que no se van a poder recuperar, pero sí que podemos reconvertir y resignificar lo que hacemos y lo que somos. Eso. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Y ahí le pido a Patricia y a Marcela que hagan su intervención de síntesis en función de lo que hemos planteado. Por favor, bien puntual. Bueno, me hubiera gustado escuchar a los estudiantes y estudiantas, es interesante también, y que destruyan lo que uno puede estar diciendo. Tenemos la oportunidad de diálogo. Lo que dice Javier, acá también dice racionalidad neoliberal, importante es el cumplimiento de metas y se desecha la oportunidad de análisis y reflexión. Sí, es así. Nosotros en salud, todo es meta, números, que no debería ser así. Pero aún así hay espacios. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de reconocernos. Lo que voy a decir, que se entienda, nosotros los trabajadores sociales, dado el nivel de intervención que tenemos, somos seres políticos, ¿ya? Ampliamente políticos, y nuestra intervención también así lo es. Y no estoy hablando de partidos, ojo con eso, porque se tiende a confundir. Somos seres políticos y tenemos un rol. Y dentro de eso debemos hacer lo mejor posible, ¿ya? Y bueno, y aprender y capacitarnos, y para que esa voz que para muchos es muy válida, para muchas personas que nos ven y nos escuchan es muy válida, también sea una voz que sea con conocimiento, ¿ya? O dice, hola, yo he levantado la mano para opinar. Francisco, ahí Saúl. Sí, Saúl sí. dijo. Sí. Entonces, Eso. esperemos ¿Qué que... hable Saúl? Ya, Saúl y Patricia. Saúl, disculpa, Pero disculpen, no quería No, interrumpir. Por favor, no estás... continúe nomás. Saúl, no estás interrumpiendo, por favor, te escuchamos. Ya, bueno, muchas gracias. Estaba atento escuchando a Marcela en todo caso. Quiero decir que comparto su opinión. Yo, si bien soy estudiante de pregrado en trabajo social, de todas formas, puedo decir que también soy un estudiante organizado. Por ende, también mi opinión va desde ahí, y es sin, obviamente, pasar a llevar a nadie, pero yo creo que desde el trabajo social, desde nuestra disciplina, no era difícil predecir que esta crisis se iba a dar en algún momento. O sea, ha habido una seguidilla de crisis en distintos ámbitos de la esfera de la sociedad que venían anunciándolo, por decir así. Por ende, yo creo que ante eso, desde la disciplina, hubiese sido prioritario preguntarse qué respuesta iba a ser organizada desde, bueno, desde las universidades que imparten la carrera hasta las personas que ya están ejerciéndolo en el mundo laboral. En eso yo considero, ahí haciendo una conexión con lo que decía Marcela y también lo que había escrito Javier en sus comentarios, sinceramente yo he captado de que la academia ha aportado a retrasar más bien ese proceso. Y disculpen que me refiera así en ese sentido, por ejemplo,
Yo incluso fui testigo de cómo en la universidad incluso se desmovilizó todos los intentos y esfuerzos por generar algún tipo de demanda desde el cuerpo de estudiantes. No olvidemos el caso de los unos que fueron puestos a todos los estudiantes que en algún momento se encontraron movilizando. Bueno, en realidad fueron 2 carreras nomás que hicieron eso, pero entre esas estaba la nuestra. Entonces, ahí hay una clara evidencia de cómo nosotros estamos respondiendo ante los esfuerzos de los estudiantes, por ejemplo, en este caso, a organizarse contra un sistema que luego en nuestras clases criticamos, que es el sistema neoliberal, que sabemos que precariza desde los trabajos hasta los movimientos sociales y de las clases más bajas, por supuesto. O sea, evidentemente, cuando se presenta un riesgo de esa magnitud para el sistema, saltan todos los dispositivos a tratar de alguna u otra forma, desde formas más políticamente correctas a las menos correctas, un poco a poner paño frío a eso. Yo creo que ante eso también hay que tener ojo. Y el trabajo social, en ese caso, si es que habla de transformación, la transformación, creo yo, y esta es mi opinión personal, se organiza. La transformación no es dada. Entonces, como se organiza, como se construye, no es suficiente, como decía Marcela, solamente hacer la pega. O sea, yo comprendo que trabajo social tiene mucho de trabajo práctico, trabajo en terreno, trabajo de campo, pero si nos quedamos solo en eso, sin cuestionar cuáles son las acciones que estamos tomando, finalmente nos vamos a encontrar en un círculo de reproducción, ayudando a muchas personas, yo también soy alguien que está completamente convencido de lo que está estudiando, no quiero que que se tome de otra forma, me apasiona, pero por lo mismo me decepciono mucho cuando veo que se está solamente reproduciendo o no cuestionando lo suficiente, o se están apaleando medidas que aportan a la transformación desde los mismos espacios desde donde se dice proponer. Entonces, yo creo que ahí la idea es, mediante ya estas crisis, o sea, lamentablemente vamos a tener que reaccionar ante una crisis que al parecer era inminente, en organizar esa respuesta, po, desde el gremio, que es la Escuela de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, hasta la universidad donde se está impartiendo la carrera. Yo creo que ahí todos tenemos que entrar a intentar unificar una respuesta, organizar esa transformación. Y no es nada fácil, po, no es nada fácil. Hay muchas contradicciones en uno mismo, como estudiante, como docente, me imagino, como académicos. Nadie tiene la respuesta, creo yo, acá. Y lo más honesto, creo yo, es como develar esas contradicciones. Yo soy majadero en ese asunto, me disculpo ante eso, pero soy majadero por el mismo hecho de que creo que es ahí la clave. O sea, la clave es develar esas contradicciones, develar esas problemáticas que han existido hasta el momento a la hora de organizar una respuesta. Solamente así vamos a poder ir robusteciendo, por decirlo así, lo que podamos proponer para toda la crisis que se está mostrando con fuerza, la verdad. En estos momentos hay hambre, en estos momentos hay cesantía, hay enfermedad, y yo veo accionando incluso más las ollas comunes que algo que venga desde la academia, por ejemplo. O sea, esas personas son las que están finalmente apaleando el hambre, no la academia. Entonces yo creo que ahí hay que tener puesto el ojo en cómo estamos organizando nuestra respuesta ante esto, que estaba más que anunciado, creo yo. Exactamente. Eso, muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias a ti, Saúl, por plantearlo. Y yo soy el malo de la película en este momento porque me toca mostrar que estamos en el tiempo. Entonces le quiero pedir, darle 2 minutitos a Marcela para que cierre y darle ahí 2 minutos más a Patricia para que también pueda hacer su reflexión final. Marcela y Patricia, por favor. 2 minutitos cada una, por favor. Ya, termino yo. Soy buena para hablar yo, entonces está bien que me pongan los minutos. Bien lo que dice Saúl, y sabes tú que me hace remontarme hace 25 años atrás y nos ocurría lo mismo cuando estábamos en la universidad. Siendo la UTEM una universidad con un perfil claro, todos sabemos que están muy movilizados siempre hasta el día de hoy y con mucho cuestionamiento, y dentro de la organización de estudiantes también, muchas líneas también de trabajo. Es lo mismo, y es importante que lo diga un estudiante también, porque suele ocurrir. Entendemos que, chuta, tengo que decirlo, pero las universidades privadas también son privadas, ¿ya? Y responden a ciertos intereses también,
¿ya? Y son pocas las que permiten una reflexión y un cuestionamiento mayor. No, también pasa en las públicas, no quiero que se centre, pero menos, pero sí, obviamente va a ocurrir y ahí está, bueno, la capacidad también que tengan los estudiantes aún así de sobreponerse. Yo lo que decía, somos seres políticos y en eso también me interesa que ojalá lo logren entender después de su práctica y tenemos un gran campo en donde nosotros podemos intervenir cuando entendemos que desde la política se pueden hacer muchas mejoras en el sector público. ¿Ya? Creo en la gerencia pública también, por lo tanto, desde la política, y ojo, no estoy hablando de los partidos, desde la política, y bien entendida, no como esta política que entendemos en la actualidad, donde está todo desprestigiado, desde la política, efectivamente, es donde se puede llegar a los puntos de unión, porque si no hubiera ese ámbito, tendríamos dictadura. Desde la política es el ámbito, y ahí nos centramos y nosotros como trabajadores sociales, desde nuestra intervención, podemos hacer grandes transformaciones. Estoy convencida de eso y me creo tanto el cuento que esto yo en mi equipo lo digo en forma permanente, ¿ya? Y a los cabros también, ¿cachai? ¿No? Con los que uno trabaja bastante. Yo trabajo en hartas organizaciones sociales aquí en la comuna, por lo tanto, eso también tienen que entenderlo. No todos van a ser igual, los que hacemos política, Perfecto. ¿ya? No todos son igual. Hay un trabajo y la diferencia está en que estamos donde estamos también porque dejamos a algunos hacer política que no era la mejor. Y mucho depende de nosotros. Ahí hay un rol también de cuestionamiento. Ya, eso, pues, y agradezco, no quiero hablar más, para que la Pati ahí también cierre. Muchas gracias, Marcela. Patricia, tus 2 minutos de cierre. Sí, decir que coincido con esta especie de diagnóstico que hace Saúl. Yo creo que tiene que ver como remirar lo que planteaba yo hace un momento, las relaciones sociales que se dan en las instituciones, y en este caso es una institución de educación como es la universidad. También como desde la academia remirar, como dije, de qué forma se reproducen las mismas opresiones que a nosotros estamos como trabajadores sociales llamados a combatir, cómo también esas opresiones se reproducen y no tendrían por qué no reproducirse en espacios educativos, como es la universidad, como es la escuela. Yo veo como diagnóstico que existe como una brecha entre el espacio académico y el trabajo social ya como más laboral. Celebro, por ejemplo, estas instancias y ahí como que hago un llamado quizás como a ustedes como profesores, como formadores en trabajo social, a que estas instancias se reproduzcan más en el sentido de tratar como de instalar la reflexión en los estudiantes y también en la academia, de que esta brecha que existe entre la academia y este trabajo social como más laboral se disminuya. ¿Por qué, por ejemplo, no en los espacios de formación reflexionar con los estudiantes acerca de la precarización laboral que tenemos nosotros como profesión? ¿Por qué no instalar esos temas desde la academia? ¿Por qué no analizarlos? No ponerles enfoque, no remirarlos. Yo creo que también es un desafío ahí desde los espacios de formación, ver, por ejemplo, por qué no volver, insisto en esta idea, como en volver a mirar los orígenes del trabajo social, tomar un informe social y desarmarlo y criticarlo y volverlo a reconstruir para ver de qué forma esa herramienta que necesariamente como que está vinculada a nuestra profesión pueda ser diferente y pueda hacer un aporte y no se quede solo con la entrega de canastas, sino que también aporte a la transformación social. Más que transformación social, y esta es una opinión personal, me gusta a mí más el concepto de resistencia. Yo en el día a día siento que nosotros estamos haciendo resistencia a muchos muros y muchas barreras que el sistema nos va como dando a medida que vamos transitando en este camino de la intervención social. Me gusta más pensar en esa idea, pero creo que es un llamado que tienen como en sí el trabajo social, de volver como, no sé si alguna vez lo estuvo, pero de volver el trabajo social desde lo laboral a instalarse en la academia, no sé, invitar, por ejemplo, a profesionales que se estén desarrollando en algún ámbito laboral,
que hagan exposiciones, que a lo mejor me imaginaba lo que planteaba Magdalena en su intervención. Creo que ustedes tienen un núcleo de intervención ahí en la universidad. La otra vez hicieron una experiencia súper también buena donde pudieron, como que analizaron el tema del registro social de hogares. Esas instancias a mí me parecen que deberían reproducirse. Intentar hacer este acercamiento desde la academia con este trabajo social que está como en la calle, como este también estereotipo que hay del trabajo social, pero tratar de desarmar esas ideas, porque finalmente es lo que tenemos ahora. Entonces, caer como en este fatalismo, yo creo que eso nos hace un flaco favor en lo que tenemos ahora, y cómo, de qué forma eso lo podemos reconfigurar, recambiar y tratar de instalarlo o pensarlo de otra forma. Exactamente. Bueno, yo no me queda más que agradecer profundamente a Patricia, a Marcela, un aplauso virtual. Ahí el Zoom tiene esa capacidad de donde podamos reaccionar con los aplausos. Yo de verdad les agradezco un montón a nombre del equipo docente, a nombre de la y los estudiantes, a nombre del Departamento de Trabajo Social, porque de verdad yo me voy fascinado, me voy interpelado, me voy movilizado, no sé, tengo un conjunto de sensaciones y me quiero callar porque me gustaría, si alguno de mis colegas quiere hacer como algún cierre, plantear algo, porque yo de verdad, Marcela y Patricia, creo que aprendí mucho de ustedes, aprendí mucho de lo que apareció en el chat, de las preguntas de los chiquillos, de las chiquillas, de las reflexiones, porque por lo menos en mí cada vez se consolida más la idea de que esto es una tarea colectiva, que requiere de que yo me responsabilice individualmente, pero requiere de un colectivo. Así que yo les agradezco un montón, me callo y no sé si alguno de mis colegas, como algo así, 30 segundos, un minuto para el cierre. Sí, no, muchas gracias. Sí. La disposición de todas y todos, de las y los estudiantes, que estoy segura que bueno, desde su participación en el chat y también desde las propias reflexiones, nos emplaza a nosotras y nosotros a estar mucho más conectadas y conectados con la profesión, e ir revisando críticamente también la formación que estamos entregando a los futuros profesionales. Así que muchas gracias por darnos ese tiempo valioso. Óscar. Sí, no, muchas gracias a ambas. Muy interesante además cómo se van cruzando las líneas, pero haciendo los mismos trasfondos, digamos. Muy interesante. Y agradecerle también a los que han participado. Tuvimos una presencia histórica en este espacio. Hay harta gente externa también que me escribió hasta última hora que logró meterse, así que también le agradezco a todas y todos que lograron incorporarse y estuvieron ahí muy atentos a la participación. Muchas gracias. Para mí también como parte del equipo del taller 2A que organizamos este pequeño conversatorio, darle las gracias a las dos, y fue muy interesante, sobre todo los desafíos de subversión a las que nos invitan, ¿no? Eso para nosotros siempre es muy bueno y muy estimulante, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias y esperamos que esta no sea la última vez donde podamos tener espacios como este, así que vamos a evaluar y reconocer el conjunto de aprendizajes que hemos construido colectivamente. Eso, cuídense mucho y que tengan una muy buena tarde. Chao.